Sé que todos en algún momento hemos estado en esa situación en la que no sabemos qué teléfono comprar, ya sea porque quieres cambiar de equipo o porque será tu primer teléfono. Y es que a la hora de buscar vemos tantos modelos y marcas, precios, que nos resulta difícil elegir el mejor, sobre todo cuando encontramos más de un equipo por el mismo precio. Esto es algo que nos puede llevar varios días, ya sea intentando aprender de móviles y especificaciones, pero no te preocupes porque en este video voy a enseñarte cómo elegir el correcto en 4 sencillos pasos. Así que vamos con el video. ¡Qué buen servicio! Desde que adquirí mi primer teléfono allá por el 2015 con un presupuesto de casi $130, tuve que aprender muchas cosas sobre móviles para poder comprar el mejor y que me diera las mejores prestaciones por el precio. Paso número 1. Fija un presupuesto. Fijar un presupuesto nos ayudará mucho porque nos ahorrará el tiempo de estar viendo otros equipos que quizá están fuera de nuestro alcance económico. Aunque es triste, debemos de aceptar que por el momento no podemos comprarlo. Si ya tenemos un dinero ahorrado y queremos gastarlo en un móvil, es importante considerar el monto y evaluar si vale la pena ahorrar un poco más o esperar para encontrar una mejor opción. Pero actualmente muchas marcas de teléfono ofrecen buenas características a precios asequibles, algo que antes no era común. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Recuerden que el almacenamiento mínimo deberá ser de 128 GB y 4 GB de RAM. Esto es de lo mínimo necesario para que puedas usar tu móvil. Para ejemplo del video, vamos a fijar un presupuesto de $150. Así que vamos al paso número 2. Buscar la tienda correcta. Este paso es crucial para localizar la mejor tienda que venda equipos móviles. En general, las tiendas de electrodomésticos suelen ofrecer móviles, algunas incluso hacen envíos a domicilio o permiten recogerlas en tienda. Asegúrate de elegir la tienda con garantía o reembolso en caso de problemas. Por ejemplo, yo acostumbro comprar en Mercado Libre o Saga Falabella porque me dan la garantía de devolución y al menos en Mercado Libre con la implementación de Mercado Pago protegen tu dinero en caso de tuvieses algún problema. Entonces siempre busquen la tienda que te ofrezca mayor garantía. Paso número 3. Buscar el equipo. Hoy en día todas las tiendas tienen una página web en la que vamos a poder buscar un producto de nuestro gusto. Como ejemplo, vamos a estar haciendo una búsqueda a través de la página de Saga Falabella y haciendo clic en el menú vamos a la sección de tecnología donde vamos a poder ver solo celulares. Una vez aquí tenemos la opción de filtrar en la que vamos a estar buscando en este caso por característica del almacenamiento mínimo en 128 y RAM en 4 GB. También vamos a filtrar por precio, en este caso entre 500 y 1000 soles. Ordenamos en precio de menor a mayor para poder ver los que están por debajo del presupuesto. Algo que me ha llamado la atención son estos dos equipos de marcas distintas pero mismo precio y versiones iguales. Aquí vemos que indica 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Ambos equipos parecen ser buenas opciones, entonces viene el último e importante paso. Paso número 4. Comparar. Esto se va a poner feo. Ahora que tenemos estos dos equipos que tienen el mismo rango de precio, vamos a realizar una pequeña comparativa. Para ello usaremos una página web llamada Keymobile. El link les dejaré en la descripción. En esta página vamos a buscar el primer móvil, entonces copiamos el nombre de la marca y modelo y lo pegamos. Solo marca y modelo, no la versión del móvil porque no les dará ningún resultado como a mí. Y bien, aquí tenemos que es la versión que queremos comparar, que es la de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La misma página nos muestra un resumen con la nota aquí calidad-precio y las principales características del equipo. Una herramienta muy útil de esta página es la de comparar, en la que vamos a escribir el nombre de la marca y modelo y seleccionamos la versión que nos interesa.
Y listo chicos, tenemos la comparativa resumida con la nota aquí calidad-precio, lo que ya nos indica que Motorola tiene las mejores prestaciones, pero debemos ver en qué aspecto para tomar una decisión. Aquí notamos que en diseño y pantalla es mejor el Motorola y en potencia y hardware también. En cámara ligeramente mejor el Motorola, pero en batería el Honor sobresale bastante en esta puntuación, también lo estaremos revisando luego. Vamos a analizar los detalles del diseño y la pantalla para poder hacer una puntuación y elegir el correcto. En peso, superficie útil y el material en el que está construido no hay diferencia alguna, son prácticamente lo mismo. En resistencia, solo el Motorola tiene una certificación IP52, lo que nos protege contra polvo y goteo de agua. En tamaño, tipo de pantalla y relación de aspecto también son iguales, pero en resolución ahí sí que notamos una gran diferencia, porque entre HD Plus y Full HD la calidad de imagen va a ser mejor en el Motorola, ya que su pantalla nos trae más píxeles, y eso también lo vemos en la densidad de píxeles, que es de 405, es decir, más de un 60% mejor. Entonces, por este apartado de la pantalla le daremos el punto al Motorola. Ahora vamos a analizar los detalles en potencia y hardware. Aquí la diferencia está dada por el procesador. En Honor tenemos un MediaTek y en Motorola un procesador Unisoc T616. Pero ¿cómo comparamos estos procesadores? Para eso existe Antutu, que es un programa que mide y pone a prueba diferentes parámetros de este chip, otorgándonos una puntuación. Y en este caso el chip que integra el Motorola es superior en casi un 80% mejor que el del Honor. Entonces aquí claramente se va a llevar el check el Motorola. Vamos al apartado de las cámaras. Un detalle importante es que el Motorola lleva en la cámara principal un sensor de Samsung, que es el S5KJN1, el mismo que integra el Xiaomi Redmi Note 11, M4 Pro, Realme 9i, Motorola G71 y otros equipos que están más o menos cerca a los $200. Esto se puede traducir como una mejor prestación por parte de este sensor. En las otras cámaras, que son las más básicas como el modo retrato y modo macro, no tenemos ni el nombre del fabricante de sus sensores, así que no esperemos mucho en estas cámaras. En el video vemos que nos da la opción de slow motion a 120 fps en el sensor de Samsung. Esto es para videos en cámara lenta como el que vemos en pantalla. Y por último, en la cámara selfie, ambos sin nombre del procesador, pero 3 megapíxeles más en el Motorola. La valoración de los usuarios también es importante y se han registrado más en el Motorola que el Honor. Por el sensor principal, que es lo que más se usa en un equipo, le vamos a dar el punto al Motorola. Ahora nos toca evaluar la batería. En este punto ambas son de polímero de litio y en capacidad prácticamente son las mismas, 200 mAh de diferencia es poco la verdad. Pero hablando del tiempo que se demora en cargar, aquí sí hay una mejora por parte de Honor, ya que admite más potencia de carga en un 68% más, es decir, el Honor nos prometería una carga del 30% en 20 minutos, así que en 1 hora y cuarto deberíamos tener el 100%, mientras que el Motorola con su cargador de 15 watts, haciendo unos cálculos, tendríamos el 100% en 2 horas y 10 minutos aproximadamente. En lo personal, esta diferencia de 1 hora no haría que elija este equipo, ya que en ese tiempo que esperas puedes liberarte un poco del teléfono, ver a tus mascotas, hacer un poco de ejercicio, pero bueno, eso es algo personal, pero aquí obviamente el punto se va a llevar el Honor. Llegado a este punto, muchos se irán por el Motorola y yo también me iría por este equipo después de ver esta comparativa. Espero haberte ayudado y si tienes alguna duda, por favor déjame tu comentario que con gusto lo estaré respondiendo. Gracias por ver el video y no olvides dejar tu me gusta que me ayuda a seguir creciendo. Hasta pronto.